José Martí termina de escribir una carta que debería estar en cada aula cubana, pero no lo está. La tinta aún húmeda contiene las palabras más peligrosas que un revolucionario puede escribir. ¿Qué somos, general? ¿Los servidores heroicos y modestos de una idea que nos calienta el corazón? ¿O los caudillos valientes y afortunados que con el látigo en la mano y la espuela en el tacón se disponen a llevar la guerra a un pueblo para enseñorearse después de él? Martí acababa de romper con Máximo Gómez, el general que liberaría a Cuba. ¿La razón? Gómez quería mandar la revolución como se manda un campamento militar, y Martí le dijo que no, que un pueblo libre no se funda con órdenes de cuartel, que reemplazar la tiranía española con una tiranía cubana sería más vergonzoso y funesto. Es una de las falsificaciones históricas más grandes y más dañinas que el castrismo ha cometido contra el pueblo cubano. No es un detalle menor, es un secuestro intelectual profundo que ha marcado la mente de varias generaciones y que sigue sirviendo hoy para justificar lo injustificable. Hoy vamos a recuperar esa verdad. Vamos a ver quiénes fueron realmente José Martí y Enrique José Verona, y cómo el régimen los convirtió en escudos de una ideología que ellos jamás habrían aceptado. There is not communism or Marxism in our ideas. José Martí es probablemente la figura más secuestrada de la historia de Cuba. El régimen lo presenta como el padre ideológico de la revolución, como si él hubiera soñado con el sistema que tenemos hoy en Cuba. Pero la realidad es muy distinta. Martí fue un liberal republicano, creía en la independencia de Cuba, sí, pero también creía profundamente en la libertad individual, en el respeto al pensamiento ajeno y en una república donde nadie tuviera el derecho de imponer su voluntad sobre los demás. Martí era otra cosa. Era un poeta que escribía para niños, un periodista que vivió 14 años en Nueva York, un diplomático que conocía el sistema político estadounidense mejor que la mayoría de los cubanos. Y sobre todo, era un demócrata que desconfiaba del poder concentrado en una sola persona. Una de sus frases más conocidas y más traicionadas es esta: la patria es ara y no pedestal. Se le sirve, pero no se le toma para servirse de ella. Para Martí la patria no era pretexto para que un grupo se subiera encima del resto y mandara. Era un altar donde uno se sacrificaba por el bien común, no un trono desde donde se dominaba a los demás. Fíjate bien, Martí estaba dispuesto a morir no solo por la independencia de Cuba, sino por el derecho de cualquier persona. Eso no es compatible con un sistema que encarcela a quienes disienten y que controla los medios, que impone una sola ideología en las escuelas y que llama contrarrevolucionarios a quienes piensan diferente. Por eso también aquí estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles en cualquiera de los lugares donde se vayan a producir estas provocaciones. Hoy, desde ahora y en todos estos días. Y enfrentarla con decisión, con firmeza, con valentía. A la revolución la defendemos ante todos los revolucionarios. Y con esa convicción vamos a las calles, estamos ya en las calles. Y no vamos a permitir que nadie pueda defender un plan que no es un plan cubano, que no es un plan para la nación cubana, que no es bienestar para las cubanas y los cubanos, y que es un plan anexionista. Y a eso es a lo que convocamos a los revolucionarios y a los comunistas de este país. Martí también escribió: donde no hay equidad ni respeto a todas las opiniones, no hay patria, sino una dictadura. ¿Sí? Y sin embargo, el castrismo lo presenta como el precursor de un régimen que precisamente no respeta la equidad ni las opiniones distintas. Lo reducen a un antiimperialista útil. Han ignorado el verdadero pensamiento de Martí, lo han tergiversado todo. Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano para lograr la independencia y construir una república libre, con derechos individuales protegidos. Este murió en Dos Ríos, combatiendo por esa idea. Nunca imaginó un Estado todopoderoso que absorbiera la vida entera de las personas. El secuestro de Martí es tan burdo que hasta sus frases más liberales las usan de adornos mientras hacen exactamente lo contrario. Él sacó fuerza y nunca se vio en todo el diario de Martí, jamás se ve una queja, sino todo era optimismo, todo era entusiasmo, todo era orgullo. Él decía que había dejado las cadenas que lo habían acompañado durante toda su vida en la lucha por la independencia de Cuba. Yo creo que fue una proeza extraordinaria. Y este es un lugar sagrado. Pero si el caso de Martí es grave, el de Enrique José Verona es aún más revelador, porque es menos conocido y por eso mismo más fácil de manipular. Enrique José Verona nació en Camagüey el 13 de abril de 1849. Fue filósofo, pedagogo, escritor político y uno de los pensadores más completos que ha dado Cuba. Participó en la Guerra de los 10 años, dirigió el periódico Patria después de la muerte de Martí. Fue secretario de Instrucción Pública durante la intervención norteamericana, secretario de Hacienda y vicepresidente de la República entre 1913 y 1917, bajo el gobierno de Mario García Menotán. Verona fue el máximo representante en Cuba del liberalismo positivista y
Y aquí es donde tenemos que detenernos, porque esta es la clave que el régimen oculta deliberadamente. Y te preguntarás, ¿qué significa ser liberal positivista? Bueno, el liberalismo, el de verdad, el clásico del siglo XIX, defiende por encima de todo la libertad individual. Mono vive en jungla. Jungla tiene muchos árboles. Cada mono tiene su árbol y hace lo que quiere con él. Pero aparece mono jefe. Dice que controla todos los árboles, que reparte plátanos, que decide quién come. Monos se cabrean. Así nace el liberalismo. Sus ideas centrales son que cada persona tiene derechos naturales que nadie, ni siquiera el Estado, puede violar, que el gobierno debe ser limitado y no puede controlar todos los aspectos de la vida, que la propiedad privada es sagrada porque es una extensión de la libertad individual y que las leyes deben ser iguales para todos. Los liberales creen que la mejor forma de progresar como sociedad es dando la libertad a las demás personas para que piensen, trabajen, creen y se equivoquen por sí mismas. El positivismo, por su parte, fue una corriente filosófica nacida en Europa con Auguste Comte. Su idea principal era que el conocimiento verdadero solo viene de la ciencia, de la observación y de los hechos comprobables. Rechazaba las explicaciones puramente religiosas y metafísicas como base para organizar la sociedad. Y estas decían que observemos la realidad, hagamos experimentos, usemos la razón y la evidencia para mejorar la vida de las personas. En América Latina y especialmente en Cuba, después de la independencia, el positivismo se convirtió en la filosofía de muchos intelectuales que querían modernizar sus países y dejar atrás el colonialismo y construir repúblicas modernas basadas en la ciencia, la educación y el progreso material y moral. Barona unió ambas cosas. Era un liberal positivista, quería una Cuba libre, republicana, donde la ciencia y una educación práctica y crítica forman ciudadanos responsables, presentes y capaces de dirigir sus propias vidas, no fanáticos de ninguna ideología. Su mayor aporte práctico fue el famoso Plan Barona, implementado entre 1900 y 1902. Este modernizó la enseñanza secundaria y universitaria. ¿Qué era el Plan Barona? El Plan Barona era un proyecto para transformar la educación de Cuba. Menos memorización, más ciencia, más pensamiento crítico. Quería formar ciudadanos, no súbditos. Pero aquí está lo más poderoso de Enrique José Barona. Barona entendió algo que sigue siendo una verdad hoy. Un país no se construye solo con la libertad, se construye con personas capaces de pensar por sí mismas. Redujo el memorismo que existía por esa época. Eso de repetir como papagayos sin entender nada de lo que estás diciendo. Este promovió las ciencias, la observación, el pensamiento lógico y la educación cívica. Quería que los estudiantes aprendieran a pensar, no solo a repetir consignas. Qué irónico, ¿cierto? Y aquí viene una de las citas más reveladoras de Barona y que el régimen nunca menciona. Barona escribió que hacer al hombre una máquina que sigue el impulso de su jefe no es mi ideal, es el ideal socialista. Quisiera yo que nuestra educación formara hombres plenamente dueños de sí. Fíjate lo que dice. Barona rechazaba explícitamente el ideal de convertir al ser humano en una máquina obediente del Estado o de un jefe. Quería personas libres, dueñas de sí mismas, capaces de pensar y actuar por su cuenta. Eso es exactamente lo contrario de lo que busca cualquier sistema totalitario, incluso el castrismo, que desde la escuela primaria forma pioneros por el comunismo y revolucionarios disciplinados. ¡Pioneros por el comunismo! Barona ocupó altos cargos en la República y siempre mantuvo su pensamiento liberal positivista. Nunca fue marxista, creía en el individuo, en la ciencia, en el progreso y en un Estado limitado. Criticaba el exceso de poder del Estado sobre la vida de las personas. Sin embargo, desde el 2004 el régimen celebra el Día del Psicólogo Cubano, el 13 de abril, el cumpleaños de Barona, porque este impartió psicología, filosofía moral y sociología en la Universidad de La Habana. Lo presentan como un precursor revolucionario. Y el régimen resalta solo su oposición a la dictadura de Machado en los años 30. Ocultan deliberadamente su esencia liberal republicana y antiautoritaria. Lo convierten en una figura compatible con el socialismo que él jamás abrazó. Ese es el secuestro. Pero desengañado del tipo de república que se había construido en Cuba, desengañado de la intromisión estadounidense en los destinos de Cuba, había comenzado a reflexionar ese impacto. Recuperar el verdadero pensamiento de José Martí y Enrique José Barona no es solo un ejercicio de historia, es algo fundamental para el futuro de Cuba. En una Cuba libre vamos a necesitar una educación cívica fuerte, basada precisamente en las ideas reales de estos dos hombres. Una educación que forme ciudadanos que piensen críticamente y que entiendan que la libertad no es un regalo del Estado, sino un derecho natural. Y que sepan que ningún poder, ni el más revolucionario, tiene derecho a convertir al ser humano en una máquina obediente. Martí y Barona no le pertenecen al castrismo, les pertenece al pueblo cubano.
Les pertenece a todos los que quieran una república donde la libertad sea real, donde el individuo importe más que el Estado y donde la verdad no se negocie. Es hora de rescatarlos, es hora de devolverles su verdadero legado, el de dos pensadores liberales que soñaron con una Cuba libre, culta, próspera y respetuosa de la dignidad de cada persona. No es solo historia, es el mapa para el futuro que todavía nos debe. Si este video te sirvió, compártelo, deja en los comentarios qué otra figura histórica crees que también ha sido secuestrada por el régimen. Suscríbete y activa la campana. Y sigamos contando la verdad sin filtro. Vayamos a por una Cuba libre y con la historia completa. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere mucha gente buena. Gracias por llegar hasta el final. Cuídense mucho. Adiós.